¿Qué pasa con la detención preliminar? La presidenta Dina Boluarte envió la observación a la ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia al Congreso de la República. Y lo hizo en el último momento, cuando ya los congresistas cerraron la legislatura. Es decir, este tema va a tener que ser visto recién en marzo, cuando nuevamente los congresistas vuelvan a legislar. ¿Será un cálculo político? Conversamos con Miguel Pérez Arroyo, abogado penalista, sobre este caso. Lo ha ingresado el día 13 de enero a las 11 de la mañana, supuestamente dice el sello de registro. Y el problema que se tiene con este documento de observaciones a la autógrafa es, como usted lo ha dicho, los tiempos, ¿no? Ahora mismo ya no está funcionando el Congreso más que con la Comisión Permanente. Y es la Comisión Permanente la que tiene funciones, si acaso, de emergencia en relación al funcionamiento del Congreso de la República. De tal forma que si se pretendiera hacer una adhesión a este documento o se pretendiera hacer una reforma a este documento en relación a un texto sustitutorio, por ejemplo, tendría que de todas formas convocarse a un pleno extraordinario a los efectos precisamente de que este proyecto de ley, así presentado u observado por el Ejecutivo, pueda tener la acogida del caso o, en su defecto, hacerlo por insistencia. Bajo esta perspectiva, siempre los tiempos son los más cruciales, ¿no?, en relación a lo que se pretendía con una reforma del Código Procesal Penal en referencia a la detención preliminar. Peor aún si se hizo el último día, ¿no? Si se hizo el último día, obviamente estamos ante tiempos muertos y que en definitiva va a alargar este tema hasta probablemente febrero o marzo inclusive, ¿no? Los principales beneficiados con una norma de esta característica son los que están siendo investigados por delitos diversos y que obviamente esta investigación tiene que ver con mecanismos o métodos retrospectivos. Y en esa misma línea, el ex viceministro del sector interior, Ricardo Valdés, advirtió que había una cierta intencionalidad del gobierno de Dina Boluarte. Lo que yo veo, por un lado, es un Congreso que ha venido legislando durante el año 2024 de manera antitécnica, favoreciendo en muchos aspectos a la criminalidad en todas sus formas, y específicamente a aquella que tiene que hacer con los delitos de corrupción. En el caso específico, además de este proyecto de ley, el 32.181, que fue el que eliminó básicamente la detención preliminar en casos de no flagrancia, me llamó mucho la atención que ahí nomás, el mismo día, se presentara un proyecto para rectificarla y que es sobre el cual el propio Ministerio del Interior, a través de la Presidencia de la República, ha observado, como bien dice, en el último día, la última hora posible. Sin duda esto nos mantiene a todos en ascuas, porque en efecto hay que esperar a que el Congreso se vuelva a reunir para que consideren las observaciones del Ejecutivo. Eso es un tema, eso es curioso, es algo que debemos de resaltar, porque creo que ha sido hecho intencionalmente, y en efecto una posibilidad es la de favorecer a gente cercana a la presidencia de la República o a la misma presidencia, para impedir que ellos sean digamos, detenidos preliminarmente, como ocurrió en efecto en el caso del señor Hinojosa, que no se pudo proceder con su detención preliminar porque justamente la ley aprobada por el Congreso había eliminado esa posibilidad. Lo cierto es que el gobierno de Dina Boluarte está lleno de cuestionamientos. La última investigación abierta en la Fiscalía es el caso Caliwarma, donde aparentemente la presidenta tendría implicancia. La investigación hasta el momento ya alcanzó a su vocero del despacho presidencial, Freddy Hinojosa. Y no hay que olvidar que en el caso Caliwarma, quien era el titular del pliego ministerial, que era incluso la jefatura a la que obedecía Hinojosa, era la propia presidenta cuando era ministra o jefa de esa cartera ministerial. Entonces, no solamente estamos con Hinojosa, sino con todo el entorno que podría suscitarse a partir de una detención preliminar y con las posibles
solicitudes de colaboración eficaz o de testigos protegidos, etcétera, que pudieran darse a partir de las detenciones preliminares. No hay que olvidar, y eso también es un poco lo que pone en cuestión este informe, que a veces las detenciones preliminares sirven para conseguir colaboradores eficaces o testigos protegidos. Es una consecuencia casi obligatoria de lo que significa la instrumentalización de una detención preliminar, que a uno les parece mal y a otros les parece bien. Cuando uno lee también este proyecto de ley o estas observaciones, parecieran que están hechas en defensa de. Es decir, no tiene una técnica propia de un estadista. Es decir, no se hace política de Estado con proyectos o con observaciones de esa naturaleza. Parece que estuvieran hechos profesamente, mejor dicho, para buscar una plataforma de defensa, una suerte de blindaje, ¿no? ¿Y por qué se habla de blindaje? Porque no solamente se le está cuestionando a la presidenta Dina Boluarte que haya presentado la observación de esa ley que restituye la detención preliminar en el último momento de la legislatura de ese Congreso, sino porque ha modificado una serie de acápites de la ley que aparentemente le darían impunidad. Hay otra lectura, y me refiero ya a las observaciones mismas presentadas por el Ejecutivo, presentadas, insisto, en último momento, para impedir que se discuta. Y es curiosa que las observaciones del Ejecutivo eliminen taxativamente los delitos de corrupción para la posibilidad de detención preliminar. Los están acotando a los casos de feminicidio, sicariato, conspiración y el ofrecimiento para el delito de sicariato, secuestro, violación sexual, robo agravado, extorsión, tráfico de drogas, terrorismo. Entonces, explícitamente están eliminando los casos de corrupción, por lo cual estarían circunscribiendo la detención preliminar a estos delitos mencionados. Y por otra parte, también están incrementando el piso. Están solicitando que solamente sean considerados los delitos por los cuales se pueda detener preliminarmente aquellos que tienen un tipo base por encima de los 8 años, con lo cual estarían descartando prácticamente medio código penal. Entonces, así están las cosas. Creo que la lectura es clara, no solamente por los tiempos que ha usado el Ejecutivo para observar, sino por el tipo de observación que ha hecho el Ejecutivo, dejando de lado los delitos de corrupción, entre otros, también al poner el piso en los 8 años. ¿Qué esconde la presidenta Dina Boluarte? ¿A quién quiere proteger? ¿Qué piensan ustedes de este caso? Los leo en los comentarios. Más detalles en Perú21.pe.